Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video del Baúl del Médico Blasto. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tratamiento de sepsis y choque séptico. Un tema bastante interesante y que todos tenemos que tener bien claro, porque han cambiado varias de las situaciones que nos mencionaba, por ejemplo, Surviving Sepsis en 2016. Este video es con la colaboración de los amigos de NR Master, que le recomendamos ampliamente su plataforma para prepararse para el examen de residencias médicas, el ENARM, y específicamente con el doctor Luis Carlos Núñez. Yo soy Mario González. Bienvenidos y comencemos entonces. Bueno, vamos a pegarle a esta situación. El tratamiento de sepsis y choque séptico ha cambiado a lo largo de ciertos días. Y vamos a comenzar, fíjense que necesitamos primero una reanimación inicial. Les puse esta imagen porque el tiempo es oro en sepsis. Si el tiempo es miocardio para los intensivistas cardíacos o para los cardiólogos cuando se infarta algún paciente, el tiempo es vida. El tiempo es vida en sepsis, ¿sale? Hay que hacer primero una reanimación inicial. Necesitamos primero saber la definición de sepsis, que es un daño multiorgánico derivado de una infección y de una respuesta disregulada o descontrolada del huésped. Y tenemos que ver si nuestro paciente, cuando está en sepsis o en choque séptico, que el choque séptico se define como sepsis más una presión arterial media menor o igual a 65 milímetros de mercurio, que a pesar de la reanimación con fluidos no puede elevarse y que requiere inclusive el uso de vasopresores, o bien que tiene un lactato mayor a 2 o igual a 2 milimoles. Una vez que llegamos a este punto de choque séptico, la mortalidad aumenta muchísimo, ya lo habíamos comentado, que se dispara de un 8%, que es cuando tiene dos del SOFA, dos puntos del SOFA, de un 8 a un 10%, se dispara hasta un 40%. Entonces, por eso que es súper importante saber el tratamiento de los pacientes. Hay pacientes que son respondedores a líquidos en un choque séptico y hay quienes no son respondedores. En el Andrómeda, que fue un estudio donde evaluaban la respuesta con fluidos y la reanimación adecuada con fluidos, se dieron cuenta que 70% de sus pacientes respondían a fluidos. Y con esos era importante insistir en una terapia y una reanimación agresiva con fluidos. Sin embargo, el otro 30% no es necesario insistir. Es por eso que nos cambia algunas cositas y que sale un artículo el mes pasado en donde nos dice cómo hacer una adecuada terapia y una reanimación con fluidos. Entonces, anteriormente, en Sepsis 3, Surviving Sepsis nos decía que todo paciente chocado con un choque séptico le teníamos que dar 30 mililitros por kilogramo de peso de cristaloides intravenosos. 30 mililitros, entonces era muchísimo. Se daban cuenta que había a esos pacientes que no respondían a fluidos, se encharcaban, como decimos vulgarmente, o bien se sobrecargaban de volumen, el volumen no podía salir porque había una afectación entre la micro y la macrocirculatura, a lo que llamamos coherencia hemodinámica. Y cuando la coherencia está afectada, el volumen no sale, el volumen sale a un tercer espacio y es difícil después de darle agüita a un paciente quitarle el agüita. Entonces por eso a veces decimos, échale un bolillo, échale un bolito de solución Harman 500 para media hora, échale otro bolo a ver si responde. No, o sea, tenemos que ser muy juiciosos. Y por eso les voy a hablar un poquito más adelante de este artículo que acaba de salir el mes pasado. Entonces ahora decimos que en pacientes que responden a líquidos, una vez que ya tú evaluaste con diferentes métodos, directos o indirectos, si es respondedor o no a líquidos, le das 20 a 30 mililitros por kilo de cristaloides intravenosos. ¿Por qué cristaloides? Porque los coloides demostraron que podían tener algunos efectos adversos, sobre todo porque son más pesados. Los coloides son una partícula más pesada que se quedan partículas en la microcirculatura, no pueden salir adecuadamente y bueno, generan más implicaciones, más falla renal, más mortalidad, entre otras cosas. También los cristaloides, recuerden que un líquido o darle soluciones a un paciente es como estarle dando un medicamento y lo tiene que estar vigilando como tal, ver cómo responde, si lo hace bien o no, si tiene algún efecto adverso como una acidosis hiperclorémica que ocurre mucho con la solución salina, que recuerden que no es fisiológica, la solución salina tiene 154 mil equivalentes de sodio.
Acuérdense cuál es el sodio normal del cuerpo, de 135 a 145, no es fisiológica, es solución salina, ¿sale? Bien, entonces después vamos a dar una antibiótico terapia temprana. Es de los pilares fundamentales. Yo creo que es el pilar angular de la sepsis, tanto la reanimación con fluidos como la antibiótico terapia. Pero si tú te tardas en darle antibiótico, por cada hora que te tardes en darle antibiótico, la mortalidad aumenta casi un 8%, aumenta un 7.6%, y la sobrevida aumenta un 12%. O sea, se disminuye la sobrevida 12%, perdón. Entonces, antibiótico terapia, importantísimo. Todo esto de la reanimación hídrica, antes consideraba que en 3 horas tenía que hacerlo. No, es rapidísimo. Por eso empezamos con el protocolo Rose. Recuerden, ¿qué significa el protocolo Rose? Las siglas, R de reanimación, O de optimización, S de estabilización y E de evacuación. Y va por periodos de tiempo. La reanimación tiene que ser rápida, en los primeros 15-30 minutos que llegue tu paciente chocado, para ver si funciona o no. Por eso le hace un reto o un desafío con fluidos, que ahorita vamos a hablar de la definición de esto. Y ya después, cuando ya llegas a tu objetivo de tu terapia de reanimación, vas suspendiendo y lo vas adaptando a la medida que el paciente se mantenga estable y que no lo sobrecargues con fluidos. Importante. La antibiótico terapia, rapidísimo, tienes que darla en los primeros 45 a 60 minutos. De hecho, se dice que en el abordaje del paciente con sepsis, si te llega y tienes la sospecha de una infección y de sepsis, le tomas hemocultivos en el momento. Siempre y cuando el set de hemocultivos o los dos sets de hemocultivos que vas a tomar no retrase más de 45 minutos tu terapia antibiótica. Si te vas a retrasar, dale antibiótico, no importa, ya luego vemos qué onda con los cultivos. ¿Sabes? Bien. Importantísimo que tengas muy en cuenta y que estés muy alerta con esta flechita que está aquí. Voy a poner el puntero. Miren, es por eso que puse este signo, porque solamente si eres respondedor a líquidos, le vas a iniciar así la terapia. No, no. Este es el tratamiento, son los pilares fundamentales, son 3 pilares, pero se agregan otros, dependiendo del caso, claro. La antibiótico terapia temprana, los vasopresores, el uso de vasopresores siempre y cuando no hubo respuesta con fluidos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. ¿Cómo se saca la presión arterial media? Facilísimo. Hay muchas fórmulas, pero la que yo uso, porque me gusta más y se me hace más sencilla, es la presión arterial diastólica más un tercio de la diferencial. ¿Qué es la diferencial? Sistólica menos diastólica. Por lo tanto, un paciente con 90-60 de presión, la calculamos, ¿no? Tiene 60 más un tercio de la diferencial, sería 90 menos 60, ¿cuánto sería? 30, ¿no? Entonces su presión arterial media estaría en 90. Bueno, pero es un tercio de la diferencial, es por eso que nos salió mal esta ecuación. O sea, 90 menos 60 saldría 30, 30 entre 3 serían 10, y esos 10 se los agregas a la presión arterial diastólica. Por lo tanto, la presión arterial media de un paciente que tiene una presión de 90-60, su presión arterial media sería de 70. ¿Va? ¿Se entendió? Espero que sí. Si no, de todos modos, busquen las fórmulas que existen para calcular la presión arterial media. Y luego, antes se pensaba, de hecho en sepsis 3 decía, que una presión venosa central teníamos que mantenerla entre 8 y 12. Entre 8 y 12, ¿sale? Pero realmente se vio que si se mantiene entre 4 y 6 está excelentísimo. ¿Por qué? Porque luego se pasaban, le daban de más fluido al paciente y eso hacía que sobrecarga de volumen. Recordemos la presión venosa central normal. La presión venosa central normal sí puede ir dependiendo. En la vena cava va como de 8 a 12 y en la aurícula derecha la presión venosa central puede variar a 4 a 6, ¿sale? Entonces, si tú te lo mantienes entre 4 y 6, la presión venosa central de un paciente, pues con eso es suficiente. ¿Sí? De la aurícula derecha es de 0 a 5 centímetros de agua y de la vena cava es de 6 a 12 centímetros de agua, ¿sale? Un aproximado, lo que les decía. Entonces, también otro de los objetivos es el gasto urinario. Tienes que mantener un gasto urinario arriba de 0.5 mililitros por kilogramo de peso del paciente por hora. Recuerden el gasto urinario normal. El gasto urinario normal es de 1 mililitro por kilogramo de peso por hora. En pacientes chocados no tienen un gasto urinario tan alto porque, aparte de que están hipotensos, pueden generar falla renal. ¿Cómo genera la falla renal? Lo habíamos comentado en el
en el video pasado, pero es muy sencillo, por necrosis tubular aguda, que generan los PAMS y los DAMS, generan ahí daño endotelial, necrosis tubular aguda, falla renal, o por una disminución del fluido, como hay hipotensión, generan un daño renal prerrenal. Entonces, es por eso que lo generan. Y bueno, la saturación venosa central, como objetivo tenemos mayor a 70% en las primeras 6 horas de que el paciente comienza con la sepsis o con el choque séptico. Ahora vamos a ver qué onda con la evaluación y el manejo inicial. Fíjense, vamos a hacer el ABC con el manejo inicial. ¿Qué significa ABC? Asegurar la vía aérea, la A. La B es corregir la hipoxemia. La C, establecer un acceso venoso. Es importante el acceso venoso porque con este acceso venoso le podemos empezar vasopresores con más tranquilidad, evitamos ciertos efectos adversos de hacerlo solamente periférico y con esto le damos antibiótico terapia al paciente, antibióticos que tienen que ser intravenosos para que sean más efectivos contra la respuesta que está pasando. Aquí les muestro esta belleza. Voy a quitar mi pantallita un ratito. Vean, esta de un artículo de 2016 nos muestra todos los estudios que se han realizado con sepsis desde 1994. El manejo hemodinámico que demostró daño, el otro del 95 que evaluaba el manejo hemodinámico en 3 grupos, uno con un índice cardíaco de 2.5 a 3.5, otro con un índice cardíaco supranormal y otro con un índice cardíaco y una saturación venosa central normal, mayor a 70. No había diferencias en estos, pero vamos a irnos a los más importantes. Fíjense, la EGDT que sale en 2001 es una terapia guiada por objetivos. Tienes objetivos en cierto tiempo que tienes que cumplir en un paciente con choque séptico. Entonces, en 2001, vieron, según New England Journal, que es donde lo revisaron, que eran 263 pacientes con sepsis severa. Utilizan el algoritmo de terapia guiada por objetivos y vieron que había un beneficio, con un riesgo relativo de 0.58 y los valores de referencia. Entonces, que se requería una monitorización continua de la saturación venosa central y todas esas situaciones. Eso en 2001, pero fíjense qué pasó después. 2000, bueno, aquí ni siquiera estaba todavía el que salió en 2017. En 2017 lo vamos a ver más adelante. Pero en 2017, New England Journal se retracta de eso que dice, ¿vale? Se retracta y ve que la terapia guiada por objetivos no tenía una significancia o un beneficio significativo. Entonces, que era totalmente lo mismo y que inclusive la terapia guiada por objetivos generaba mayor costo hospitalario. Por lo tanto, el manejo convencional que damos en choque séptico es igual de efectivo que la terapia guiada por objetivos. Esto todavía hay quien duda de si fue realizado correctamente, que las situaciones por las que se realizó fueron a lo mejor tardías y que por lo tanto pues no demostraba beneficios porque los pacientes todos estaban chocados. Es un rollo pues, pero se retractó New England Journal en 2017. Ahora veamos el process, revisa algunos manejos, igual utiliza el manejo convencional, el EGDT y el protocolo basado en una terapia estándar. Vieron que no había diferencias en realidad. El único que mostraba beneficios era el EGDT del 2001 que después se retractó y todos los demás no muestran diferencias. El tipo de resucitación o con qué fluidos, el estudio SPLIT, también revisa ahí qué es mejor, cristaloides balanceados contra solución salina, y dice que no hay diferencias en este estudio de 2015. Sin embargo, en otros metaanálisis ya demuestra que algunos cristaloides balanceados, como Ringer lactato, sobre todo al lactato, es muy importante y ayuda y funciona porque ese ácido láctico después se pasa a piruvato y el piruvato después se pasa a bicarbonato y eso nos ayuda un poquito a funcionar como buffer. Entonces, sí han demostrado beneficios las soluciones balanceadas versus la salina, porque la salina pues, nos puede ocasionar acidosis hiperclorémica como les había comentado. Pero bueno, tenemos que seguir estudiando la sepsis y ver si realmente hay mejorías, que ahorita la evidencia nos dice que sí. Ahora, el estudio PROMISE del 2015 también ve el manejo de la terapia por objetivos contra el manejo usual. Y también vieron que aquí no había diferencias. En 2015 y 2017 lo mismo. Entonces ya son varios artículos que refutan lo que decía New England en 2001, incluyendo New England mismo en 2017. Ahora, ¿qué onda con los antibióticos? Los antibióticos tienen que ser intravenosos.
Cada hora de retraso en la antibiótico terapia, como les dije, aumenta 7.6% la mortalidad. Esto sacado de Sabatín 2019, la 7ª edición. ¿Sale? Y cada hora de retraso en los mismos antibióticos se asocia con una reducción de 12% de la supervivencia de los pacientes. Entonces, importantísimo, llega un paciente con sospecha de sepsis, empieza la terapia antibiótica empírica, dependiendo si son pacientes mayores. Recuerda, si son pacientes mayores, lo más frecuente es que tenga un gran positivo. Dale terapia que cubra gran positivos, y si sospechas de anaerobios, dale para anaerobios. Y si sospechas que puede ser un virus, bueno, dale, si tienes algún antiviral ahí, aciclovir lo que tengas o lo que sospeches, pues. Y si crees que puede tener también algún hongo asociado, alguna fungemia, sobre todo son por cándida, la mayoría de las fungemias son por cándida. Y hay tipos de cándidas. Si puedes aislar, hacer el cultivo y revisar qué tipo de cándida es, y en tu hospital hay esa situación, puedes ver, o sea, si es resistente a fluconazol como Cruzella y Glabratra, que son resistentes a fluconazol, o si es resistente inclusive a anfotericina B, intrínsecamente resistente como es Candida lusitania. Hay muchos tipos de cándida, hay unas parapsilopsis que están en tus deditos, entonces tú entre tus uñas tienes cándida parapsilopsis algunas veces, y cuando estás manejando hay un catéter central y no tuviste la adecuada asepsia, antisepsia, puedes llegar a contaminar a tu paciente. Entonces es importante. Y hay que dar cobertura para Staph aureus, resistencia a meticilina resistente, ya sea como vancomicina, linezolid, lo que tengas. Y también para bacilos gram negativos. Y puedes valorar aerobios, como les había comentado. Si no se retrasa la antibiótico-terapia, más de 45 minutos, tómale 2 sets de hemocultivos. Importante, cultívalo de donde creas que puede estar el foco infeccioso. Es una mujer añosa, diabética, se queja de dificultad para orinar hace tiempo, probablemente el foco esté una infección de vías urinarias, tómale un urocultivo. Es un paciente grande, que era fumador, que empezó con dificultad respiratoria, que tiene datos de neumonía, le haces la escala CURB 65, ves que tiene que hospitalizarle por la neumonía, tomar una radiografía de tórax, busca tomar un cultivo de esputo, o bien un lavado bronquialveolar, lo que puedas. Cultívalo, busca de dónde está el foco, carajo, venga. Y bueno, anda con los antibióticos, ¿cómo los vamos a dar? Hay que darlos de inicio temprano. Necesitamos darlos antes de los primeros 60 minutos, idealmente antes de los 45 minutos. El tratamiento empírico de amplio espectro. Vamos a dar una dosis apropiada al paciente, dependiendo de sus comorbilidades, ajustando la dosis renal, etc. Y hay que hacer un desescalamiento temprano. Ya una vez que supimos a qué es susceptible aquel bicho que está dañando nuestro cuerpo, le empezamos y lo desescalamos, algo más levesón, que lo vaya llevando hasta que se solucione la infección. Y como les dije, en pacientes con sospecha de cándida o de alguna fungemia, tienes que determinar cómo está el 1,3 beta de glucano. Y si el 1,3 beta de glucano está mayor a 80, le inicias antifúngicos, sentándote en el tratamiento de Candida albicans, casi siempre, pero hay que buscar las diferentes familias de Candida, que son una belleza. Ahora, el tratamiento empírico, ¿qué show? Vamos a buscar el sitio anatómico. ¿Dónde sospechas tú que está el foco infeccioso? Trátalo, ¿sale? Vamos a ver los patógenos más relevantes en tu comunidad, en tu hospital, la resistencia que tienen esos bichos, esos mentados microbios en tu hospital, las resistencias, y ver con qué lo vas a tratar. Y, como ya les dije, pues, los patrones de resistencia, la alteración a la inmunidad también, si tu paciente tiene alguna otra comorbilidad, tiene VIH, lo esplenectomizaron, o bien tiene algún problema genético, lo que sea, ¿vale? Hay que ver cómo está la edad y las comorbilidades, como les dije, el riesgo de que sea multidrogoresistente la bacteria que esté afectando. La bacteria, el virus o el hongo, el bicho, cualquiera esté afectando ahí. Ahora, ¿qué onda? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? O sea, sí, mon, le pego antibióticos, pero ¿hasta cuándo? ¿Un mes o qué? No. El antibiótico te lo das 7 a 10 días. Lo vas evaluando. Vas evaluando. Si la fiebre deferveció, ya está mejor el paciente. Antes no comía, estaba todo chocado, jodido. Empezó a mejorar. Ya notaste que ya puede comer. Ya no necesito ventilador. En 7 días. Tienes que ir viendo luego. No, pues sigue con fiebre. 3 días con antibióticos y sigue con fiebre. Pues a lo mejor trae un honguito. Por eso la importancia. O sea, si sospechas, luego cultiva donde puedas. Y dependiendo de cuánto se tarda en tu hospital para los cultivos, pero ojalá que sea rápido. O tómale el 1,3 beta de glucano. Ahora, bacterias, puede haber bacteriemia por Staph aureus, puede haber fungemia, puede haber algunos virus, puede haber neutropenia, hay alguna respuesta lenta o un foco que se pueda drenar. Entonces,
también tienes que buscar eso, ¿no? Puede tener algún absceso hepático mediano, puede tener lo que sea. Y recuerda que tu paciente puede estar feo y andar en bocho. Puede tener dos cosas a la vez. Puede tener una bacteria, puede tener un hongo, puede tener un virus y puede tener una inmunodeficiencia y todas el mismo paciente, ¿sale? Sí, vemos la navaja de Occam y vemos que lo más simple a veces es lo acertado, lo que nos puede explicar todo el conjunto de patologías, pero en ocasiones, una, dos, tres, cuatro cosas están en un paciente. Ahora, hay una rápida respuesta posterior al control del foco, ya sea abdominal urinario, o bien en la pielonefritis no complicada. Eso está bueno. Entonces, ve dónde está el foco, empieza a tratarlo como si tuviera lo más frecuente que puede estar en ese foco. O sea, si tiene una infección de vías urinarias, ¿por qué es lo más frecuente con lo que se puede enfermar? ¿Por Staph aureus? ¿Por Bartonella? Por E. coli. E. coli está en el 90% de las infecciones de vías urinarias. También puede haber E. coli ble, multidrogresistentes. Tienes que aislarla, cultivarla, ver a qué es sensible y pégale, dale con ello. Ahora, vamos a evaluar la respuesta al tratamiento. Hay que ver cómo está la clínica. ¿Va mejorando el paciente o va deteriorando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está la hemodinámica? Los laboratoriales, monitorizando constantemente cómo están los leucos, cómo está la función renal, cómo están las PFHs, todo. Porque recuerden que la sepsis es un daño multiorgánico. Afecta en todos lados. Entonces, vemos si la clínica ya hay una presión mejor. El paciente llegó muy chocado, con una presión arterial media de 50, ya está en 72, chulada. El gasto urinario llegó con 0.2 el paciente por mililitro por kilo, ya está en 0.6, chulada, ya llegamos a la meta. La frecuencia cardíaca ya está disminuyendo porque ya la fiebre también está disminuyendo. Recuerden que por cada grado que aumenta la temperatura normal del cuerpo, Harrison dice, aumentan los latidos de 15 a 20 por cada grado, los latidos por minuto. Entonces, ¿cuál es lo normal? 60 a 100, ¿no? Depende, por ejemplo, yo que antes pues me gustaba correr y todas esas cosas, hacer ejercicio, manejo frecuencias cardíacas bajas. Entonces, si mi basal de frecuencia cardíaca es como de 62, algo así, un grado de temperatura arriba, más 15 o más 20, podría llegar hasta 82. Eso es por fiebre. Pero acuérdense que hay un fenómeno llamado bradicardia relativa que sobre todo se causa por salmonela y por muchas otras cosas, ¿sale? Como Coxiella burnetii, como Mycoplasma pneumoniae, y bueno, Orienta Tutsugamuchi, que es la que ocasiona fiebre del tifo. Eso ya es en Oriente, otras cosas más jaladas de meninges, pero acuérdense que en bradicardia relativa tienes fiebre, pero la frecuencia cardíaca no se eleva. Y es un fenómeno que ciertas bacterias lo tienen y que es un buen dato clínico. No sé qué tiene el paciente, tiene fiebre, no sé qué tiene. Vas, revisas el pulso está normal, bradicardia relativa. ¿Tiene salmonela, señor? Tómese su ciprofloxacin. Bien, entonces, o ya lo tratas tú con lo que tú quieras, ¿no? Ceftriaxona o cranfenicol, hasta eso. Bien, ves la frecuencia respiratoria, ves cómo está la piel, la temperatura, la oximetría de pulso, el estado mental, si todo va mejorando. Like, lo lograste, estás mejorando tu paciente. La hemodinámica, algunas cositas como estáticas, medir la presión venosa central, entonces, todo tranqui. Tú, igual si no puedes hacerlo, o son medidas indirectas, pues lo haces, si no, no pasa nada, ¿va? Ahora, el laboratorio, pues vamos a ver cómo está el lactato, si está aclarando o no. No te empecimes en bajar el lactato. Hay cosas que no, que darle fluidos no mejora lo del lactato. Entonces, tú tienes que ver qué vas a hacer con el paciente y tener en cuenta eso. El lactato no solamente se eleva porque hay una baja perfusión. El lactato se eleva también por otras situaciones, como una afectación adrenal, por ejemplo. Entonces, ten cuidado tú con eso. También las bacterias pueden generar lactato porque se va de un ciclo a un ciclo de Cori, a un ciclo anaerobio para producir y genera lactato. Entonces, tú no te empecimes. Si puedes bajarle el lactato, súper bien. El lactato es un indicador pronóstico, no diagnóstico. Un lactato elevado te aumenta la mortalidad, sí. Pero si tú te empecimas en querer bajar el lactato con fluidos, también le vas a aumentar la mortalidad. ¿Por qué? Porque lo sobrecargas, porque le aumentas el tiempo de ventilación mecánica, porque le generaste agüita en sus pulmones, un derrame pleural. Entonces, morir. Ahora, la fluidoterapia, bellísimo. Este es el artículo que les comentaba, salió este año, el mes pasado. Hay que ver que hay una coherencia entre la macrocirculación y la microcirculación. Esto se ve si tú le das un reto de fluidos al paciente. El reto de fluidos puede ser con 3 mililitros por kilo de peso, que va como 200, 300 mililitros. Depende de cuánto pese el paciente. O bien, puedes darle
un bolillo, 500 mililitros de solución Harman, para pasar en 30 minutos, o bien puedes hacer la elevación pasiva de piernas, pones al paciente a 60 grados en su camita, que mejora, le elevas las piernitas, lo dejas un minuto elevando las piernitas, ¿y qué pasa? Pues por gravedad se va todo, hay un retorno venoso, este retorno venoso genera aproximadamente 300 cc, 300 centímetros cúbicos de agua, bueno, más bien de sangrita, que llega a la precarga y que aumenta el gasto cardíaco. Y esto se puede evaluar facilísimo, viendo cómo está el llenado capilar del paciente. El paciente llegó con un llenado capilar de 6, doctor. Y le dimos el reto de fluidos y mejoró a 3. El paciente es respondedor a fluidos. Continúa con ese fluido, porque sí respondió. Si no, el paciente llegó con un llenado capilar de 6 y se quedó en 6, doctor. Vamos a darle vasopresores porque no va a responder al fluido. Bellísimo. Es lo que nos dice aquí. Entonces, cuando hay una afectación en la coherencia hemodinámica, una afectación en la macro y en la microcirculación, está complicado. Ahí puede haber un choque séptico temprano. El choque séptico temprano, fíjense, allá hay una mortalidad como del 40% en choque séptico, de ley. Pero un choque séptico temprano sí puede responder a fluidos. Ya luego cuando todo empieza a atacar, que libera el óxido nítrico y que los leucocitos se pegan al endotelio y esta generación de óxido nítrico sin tasa aumenta y hace una vasodilatación y se rompe y no hay adherencia y sale el fluido. En ese momento ya no hay coherencia hemodinámica. Entonces ya estaríamos ante un choque séptico tardío, un estadio tardío. Con la resucitación agresiva de fluidos, pues le das primero un reto hídrico, recuérdalo bien, recuérdalo. Si no responde, o bueno, si responde más bien, le das de 20 a 30 minutos por kilo por hora de cristaloides en caso de hipotensión o un lactato mayor a 4. ¿Va? Sobre todo cuando una presión sistólica ya está muy baja, abajo de 40, indicación de choque séptico y que tienes que empezar vasopresores, ¿sale? Porque ya es muy difícil liberarla con puro fluido. Ahora, es importante identificar la pérdida de la coherencia hemodinámica. Ya dijimos algunos datos indirectos. Otro dato es con el POCUS, ultrasonido en la cama del paciente. Revisas. No, pues le di fluidos y ya le di un buen de fluido y empecé a ver líneas B en el POCUS. Carajo. Ya tiene un derrame y ya está sobrecargado de fluidos, ¿sabes? Ahorita les digo que es un sobrecarga de fluidos. Ahora, la respuesta del llenado capilar a un desafío con líquido podría utilizarse como prueba de coherencia hemodinámica. Es una hipótesis que sale en este artículo, pero que, por ejemplo, vieron en Andrómeda que había una mejoría, o sea, que tú con solamente hacer esto, predecías la mortalidad del paciente, predecías si avanzaba el choque séptico. Vieron a muchos pacientes con sepsis y dijeron, a ver, coherencia hemodinámica respetada, chulada. 70% fueron los que respetaron la coherencia. No, pues, probablemente no avance el choque séptico, pero vieron que los que respetaban esta cosa, solamente 23% de ellos avanzaban en choque séptico. Contra los que ya no respetaban el llenado capilar, 49% de ellos avanzaron a un choque séptico. Cuidado. Ahora, la sobrecarga de líquidos aumenta la morbimortalidad. Es por eso que estoy haciendo tanto hincapié en esto. Prolonga el tiempo de ventilación mecánica y hay mayor riesgo de hipertensión abdominal. Una hipertensión abdominal, pues como más de 15 mililitros de mercurio. Más 17, 15, ¿va? Hipertensión abdominal. Ahora, objetivos, aclaramiento de lactato si se puede. Sí se puede, si no, no pasa nada. Llama nos decía en 2010 que necesitamos el aclaramiento más de un 20% o igual a un 20% por cada 2 horas. Y eso si tienes una presión venosa central adecuada. Ahora, si el llenado capilar es menor a 3 segundos, hay que revisarlo cada 30 minutos, en caso de que el lactato no aclare. Esto llama de 2019. Bien, este es el artículo mismo que les dije de este 2020. Vemos, el paciente tiene hipotensión, tiene signos clínicos, regionales y bioquímicos de una hipotensión y tiene un imbalance global de la perfusión o del balance de entrega de oxígeno y del consumo de oxígeno. Esto sería balance de entrega de oxígeno, la DO2, y el consumo de oxígeno, la VO2. ¿Sabes? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es el trigger? Acuérdate, un trigger sería el punto, un gatillo para la reanimación hídrica. Ya con todos estos signos, necesitamos reanimarte, amigo, necesitamos reanimarte. Ahora, fluidos, le das un Fluid Challenge, un reto hídrico. Le das tu bolillo de 500 de Harman en 30 minutos y revisas el llenado capilar. Está mejorando. El llenado capilar mejoró y la presión también mejoró y por lo tanto llegué a un objetivo.
el target. Ya llegué a mi objetivo. Y una vez llegado al objetivo, tengo que reducir y ya no tengo que ser tan agresivo. Es similar al protocolo ROS, ¿sale? Entonces ya marcas tus límites y todo al 100. Ahora, ¿qué onda? Esto es como un glosario del mismo artículo que puse. Nada más vamos a ver ciertos puntos importantes. Veamos, por ejemplo, el reto con fluidos. Le das a un paciente un bolito de fluido o le haces la evaluación de piernas. ¿Mejora o no mejora? Ya ves si es respondedor o no. El resuscitation trigger es los signos clínicos que te dicen qué onda, que el paciente necesita una terapia hídrica. Y el resuscitation target, no sé si lo dije bien, pero es aquí los parámetros que te dicen que llegaste a tu objetivo y que ya te puedes ir más tranquilo. Ahora, esto es algo de lo mismo. ¿Qué onda? Pues ya tienes el sepsis 3, ya tienes aquí los criterios, le tienes que empezar el fluido a 20-30 minutos por kilo, ves que tienes un lactato mayor a 2 milimoles sobre litro y necesita el paciente norepinefrina. Entonces, el paciente está en choque séptico, hay evidencia de hipoperfusión porque ves que hay una normal llenado capilar, más aparte la saturación venosa central está baja y aparte el PCO2 gap, que el PCO2 gap es un gradiente de PCO2, o sea, una diferencia, lo restas del PCO2 venoso menos el arterial, y ese es el PCO2 gap. Y ya con esto tú lo vas a ver, la evidencia de la hipoperfusión, el paciente está en choque, tienes que darle un test con fluidos para ver si es respondedor o no a fluidos. Si es positivo, excelente, hay coherencia hemodinámica. Si es positivo, entonces le adicionas el fluido y te vas con una terapia con fluidos, así como te la mencionaba el sepsis 3 o mejor con 20-30 minutos por kilo. Vas a optimizar el volumen, utilizas el protocolo ROSE para saber cuándo parar y hasta que se resuelva la hipotensión. Si es negativa la coherencia hemodinámica, ¿qué PEX? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, le damos otras terapias potenciales, o también puede haber inmunomodulación, o le hacemos hemofiltrar volumen, un alto volumen de hemofiltración, y también, bueno, pues obviamente la terapia con vasopresores. Si el test de fluido es negativo, le puedes dar algunas otras armas potenciales con fluidos que te puedan ayudar, pero recuerden, o sea, si no es respondedor a fluidos, por cada hora que te tardes en darle vasopresor a un paciente, aumenta la mortalidad un 5.3%. Ahora, esta imagencita nos dice una, una propuesta multimodal para los pacientes, dependiendo de la perfusión o de su estado de perfusión. Ves en la cama del paciente cómo está la micro y la macro vasculatura, la coherencia hemodinámica, le haces un eco cardíaco, le utilizas el POCUS, lo que tú quieras, ves cómo está o si es respondedor a fluidos o no, ves su llenado capilar adecuado, si es respondedor a fluidos, te vas a la Andromeda Shock Strategy, que es lo que hemos estado hablando, donde solamente el 70% de los pacientes son respondedores a fluidos, le empiezas la administración con fluidos, le das un test de vasopresor y pues ya que esté normalizada el llenado capilar, pues ese sería tu objetivo. Ya que normalizaste el llenado capilar, ya te vas más tranquilo en la reanimación. Por otro lado, vemos cómo está la saturación central, la saturación venosa central, y vemos cómo está el PCO2 gap. Y vemos esta situación que es el balance de entrega de oxígeno sobre el consumo de oxígeno. Y bueno, el lactato arterial también es importante, pero acuérdense que es para el pronóstico. Vemos si va bajando o si no baja y solamente nos dice qué onda, cómo le va a ir al paciente, qué bien o mal le va a ir. Ahora, vean este metaanálisis bello que me comparte el doctor Daniel en Twitter, cómo vemos o cómo elegimos nosotros con qué reanimar a un paciente, con una solución salina o con cristaloides balanceados. Entonces, este metaanálisis, la conclusión es esta. Es un análisis post-hoc, gracias al doctor Daniel por el aporte. Este es un análisis secuencial de ensayos de Charlotte Swager, más colaboradores que están ahí en el artículo, lo pueden observar, y ven que los cristaloides balanceados redujeron 13% la probabilidad de muerte en pacientes con sepsis. Aquí tenemos otro estudio que nos comparte el amigo Mauricio Ambriz, un crack, al cual me mando un saludo, al igual que al doctor Daniel. Y vemos la conclusión. En pacientes con sepsis, el uso de cristaloides balanceados se asoció con mayor mortalidad hospitalaria a 30 días, comparado con solución salina.
Este es un análisis secundario del estudio clínico aleatorizado SMART. Ahora, este es el artículo que les decía de 2017, cómo evaluar una terapia por objetivos contra la terapia convencional. Fíjense la tablita que nos muestra, la verdad no hay una significancia. Realmente es igual una terapia con objetivos que una terapia estándar. Ahora, ¿qué onda con los agentes vasopresores? Estos solamente se dan cuando hay una hipotensión a pesar de la reanimación hídrica adecuada. La norepinefrina es la de elección. De elección, recuerden, norepinefrina de elección en choque séptico. La vasopresina se puede adicionar hasta 0.3 unidades por minuto solamente para alcanzar las tensiones arteriales medias que queremos o para disminuir la dosis de norepinefrina. La epinefrina se puede adicionar a la norepinefrina para alcanzar también las tensiones arteriales medias, y la dopamina solamente se da en ciertos casos muy selectivos, sobre todo cuando tienes el paciente un poco riesgo de arritmias y de bradicardias y no para protección renal, ¿sale? De hecho, decimos que la dopamina solamente se da en pacientes con bajo riesgo de taquiarritmias o absoluto o relativo riesgo de bradicardias. Ahora, ¿qué onda con los inotrópicos? La dobutamina se puede dar solamente cuando hay hipoperfusión persistente, para una adecuada reanimación hídrica y generar unas tensiones arteriales medias adecuadas, o cuando tenemos un gasto cardíaco bajo que no mejora. Este es un cuadrito que me gusta mucho, donde se resume todo, en realidad. Fíjense que este dibujito, en realidad, pues tenemos todo el show. Vamos a analizarlo levemente. Los antibióticos de ley, sale rapidísimo, en menos de una hora. Los fluidos, ¿cuáles son las cosas que podemos utilizar? Cristaloides o coloides, o cristaloides balanceados. Si ustedes en su hospital nada más tienen coloides y no tienen cristaloides por algún momento, que yo creo que sería raro, pero puede ocurrir, denle coloides al paciente si no tienen cristaloides, ¿sale? El chiste es empezar la reanimación. Ahora, los vasopresores que podemos dar puede ser norepinefrina, epinefrina o vasopresina. La dopamina solamente en casos específicos, ya dijimos. La alimentación es enteral, se prefiere siempre enteral, ahorita vamos a decir qué onda. La terapia con insulina solamente en ciertos casos, ahorita la vamos a ver. No tenemos que sedar por completo al paciente. Una sedación profunda aumenta la mortalidad en los pacientes. Tenemos que sedarlo poquito, solamente para que aguante el ventilador y el ventilador esté funcionando en consonancia con el paciente. Las terapias moleculares todavía se están estudiando, en realidad no han demostrado que sean muy efectivas. Una protección pulmonar por medio de la ventilación, claro que está indicada cuando el paciente está chocadísimo y un Glasgow deteriorado que nos obliga a intubarlo. Y necesitamos tener un catéter urinario para hacer una cuantificación estricta de líquidos y de su gasto urinario. ¿Va? La EGDT, la terapia por objetivos, pues no, ya vimos que es igual que la convencional. Entonces, pues fuego. También le podemos dar acá soluciones balanceadas o plasma-lit, que también están utilizando en estos días y que han demostrado que funcionan. Los corticosteroides, ¿qué onda con ellos? Todavía hay una pelea entre si funcionan o no. No estamos bien seguros. Pero les voy a mostrar este metaanálisis que dice que funciona en ciertos casos. Solamente se da corticosteroides cuando hay inestabilidad hemodinámica a pesar de reanimación con líquidos y vasopresores. Podemos dar hidrocortisona intravenosa 200 miligramos al día. O bien dividir las dosis de hidrocortisona IV 50 miligramos cada 6 horas, más fludrocortisona 50 microgramos al día. Ahora, vean, este es el review que les decía, la terapia con corticosteroides para sepsis. Esta revisión sistemática y metaanálisis de 33 estudios vieron a 4.268 pacientes con sepsis grave o choque séptico y vieron que los corticosteroides versus el placebo o el tratamiento estándar y evaluaron la mortalidad a los 28 días. ¿Cuál fue la conclusión? Que los corticoides redujeron el riesgo de mortalidad de un 13% a los 28 días, aumentan la probabilidad de recuperación del choque y disminuyen el número de fallas orgánicas. Para los hemoderivados, hacemos un conteo completo, un hemograma completo. Y si tenemos una hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro, empezamos a ayudarle al paciente solamente cuando la hemoglobina baje a este nivel, ¿sale? Por ejemplo, en isquemia miocárdica o también hipoxia grave y hemorragia, ahí podemos pasarle un paquetito sanguíneo al paciente. Vemos también cómo está el plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado se le ofrece al paciente para corregir coagulopatía solo en presencia de sangrado o procedimientos invasivos. Recuerden que la sepsis puede generar coagulación intravascular diseminada, entonces es importante.
Cuando las plaquetas, cuando transfundimos plaquetas, en estos casos, si el paciente tiene menos de 10.000 plaquetas, se le da plaquetas. Si tiene menos de 20.000 y tiene alto riesgo de sangrado, se le da plaquetas. Si tiene menos de 50.000 y tiene sangrado o procedimientos invasivos que le tienen que hacer, dale plaquetas al paciente. La nutrición, ¿qué onda? Siempre se prefiere la nutrición parenteral. Digo, la nutrición enteral temprana es lo mejor, ya sea trófica o hipocalórica. La trófica es conforme vaya aguantando el paciente a comer. La nutrición parenteral solamente, la nutrición parenteral, se da en pacientes que no pueden alimentarse de forma enteral. ¿Va? Entonces, la parenteral no está muy recomendada. La enteral es lo correcto. Manita libre. Con profilaxis que show, le damos profilaxis farmacológica en ausencia de contraindicaciones. Le podemos dar heparina bajo peso molecular, que es mejor que la heparina no fraccionada. Y puede ser una tromboprofilaxis farmacológica más mecánica o mecánica en un caso de contraindicaciones de la otra. La uso de profilaxis solamente se da en pacientes con riesgo de sangrado gastrointestinal y es igual de efectivo dar un inhibidor de bomba de protones como un inhibidor de histamina 2. El control de glucemia lo manejamos solamente para llegar a una meta de glucosa menor a 180 miligramos sobre decilitro. Hay que iniciar la insulina tras 2 mediciones fuera de metas y se prefiere la sangre arterial que la capilar. Por eso ahí el dibujito con una gasometría. No hay beneficios, no se han visto beneficios de mantener una glucemia menor a 150 miligramos sobre decilitro. ¿Pero por qué se produce la hiperglucemia? Por un estado hipermetabólico en el cual los músculos empiezan a afectar, se liberan aminoácidos, los aminoácidos van a la gluconeogénesis y generan, acuérdense que la gluconeogénesis genera glucosa a partir de productos que no son carbohidratos. O bien, por eso se explica un poquito la hiperglucemia, y esta glucosa, aparte la agarran las bacterias para seguir produciéndose y es un círculo vicioso. Otras cosas que podemos dar, el bicarbonato no se vio que funcione, la antitrombina tampoco se ve que funcione, y algunas técnicas de purificación sanguínea, todo está en duda. Aquí tenemos algunos de los estudios que vieron la terapia con biológicos. Ven que solamente el afelimumab demostró poca mejoría en pacientes que tienen una interleucina 6 elevada. Esto comparando a la mortalidad de los 28 días, los pacientes que tenían mucha interleucina 6. El algoritmo final es este. Vamos a ver, el paciente tiene sospecha de infección, le haces el quick SOFA, tiene más o igual a 2. Entonces le haces el SOFA completo y tiene más de 2. Entonces es sepsis. Entonces necesitamos darle vasopresor o darle una terapia hídrica para mantener TAMS arriba de 65 o iguales a 65 milímetros de mercurio. Y aparte tiene un lactato mayor a 2 milimoles sobre litro, entonces está en choque séptico el paciente. Acá vemos, no hay sospecha de sepsis porque el quick SOFA no está mayor a 2. Y pues nomás lo vigilamos al paciente. Recuerden ser muy juiciosos y también incluir los criterios del CIRS porque si el paciente no tiene el quick SOFA completo, no descarta que pueda tener sepsis. Ahora, ¿qué onda? Pues la terapia inicial, el ABC, vamos a tomarle cultivos al paciente, los 45 minutos primeros, empezar antibióticos empíricos, en los primeros 60 minutos, una búsqueda del control del foco infeccioso en 6 a 12 horas, se puede antes. Hay que responde o no a soluciones el paciente. Esto aquí decía que en las primeras 3 horas, según survey bien sepsis, pero realmente en la primera hora ya tenemos que saber qué onda. Responde Simón, pues continúas con el tratamiento antibiótico y con fluidos y hay que vigilar cuando les escalemos el antibiótico. No responde, dale norepinefrina. Hay respuesta, Simón, continúas el tratamiento con vigilancia y a ese es un desescalamiento. Hay respuesta. Entonces, ¿qué onda? ¿El antibiótico está mal o el foco no lo he localizado o tiene 2 focos? La tensión arterial media está menor a 65 milímetros de mercurio, dale hidrocortisona si no respondió ni a vasopresores ni a antibióticos. Si la TAM está mayor a 65, pero hay datos de hipoperfusión en el paciente, bueno, en estos casos sí utilizamos dobutamina. Eso sería todo de nuestra parte el día de hoy. Muchísimas gracias, en verdad. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Esta fue una plática que di en revisiones virtuales. Me invitaron de Colombia. Estuvo muy bonito. Agradezco. HB, le mando un abrazo, un saludo, amigo. Espero colaborar contigo luego. Y bueno, somos el Baúl del Médico Blasto y en Master juntos para ustedes. Síganos en todas nuestras redes sociales. Hemos estado subiendo más hilos de medicina en Master. Subimos la fisiopatología de la hipoxemia feliz, vayan a checarlo si quieren. Y también voy a estar subiendo cositas a mi Twitter personal, que estoy como @elmedicoblasto. Los dejo, gracias por todo, cuídense mucho, los amo, están en mi corazón.